Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook. Si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte. Entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque. Lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. ¿Sabías que? Nuevamente las del chip inexistente están sacando de contexto momentos de sus chip, eso no es novedad. En este video que las telocas andan haciendo circular diciendo que Jungkook le tiró un beso a Tae, cuando no es así. Jungkook se estaba riendo porque Nam se le había caído la gorra. Eso los cubre para que las personas supuestamente sepan que están ahí. Tae se da vuelta a mirar a Nam para ver cómo estaba. Algo le dice Jungkook mientras se ríe, es la pronunciación de su boca y lo vuelve a repetir acá. Pero ellas creen que Jungkook le va a tirar besos a su amigo, eso nunca pasará, pero ellas acostumbradas a cambiar las cosas una y otra vez. Estos son besos voladores. Esta foto que se compartió donde decían que solo Jungkook y Tae estaban, malas noticias para la secta, porque como siempre es el trío Jungkook B-Hope, en el gimnasio de Toronto. Después a la salida se pueden ver con Staff y Jungkook cargando una cámara, o sea más contenido para entretener. Aunque no sé si está funcionando del todo, porque al ver los me gusta y reproducciones en la cuenta de Jungkook de los vlogs, no causan mayor impacto, sus challenges solo han tenido más me gusta y visualizaciones. Pero la empresa sigue en esto de crear contenido de solo 3 miembros. Lamentablemente no están dejando descansar a Jungkook, que tiene una lesión en la zona de la tibia y en la salida del gimnasio se le ve cojear. Yo les he estado diciendo, las Taekokers se vuelven locas cada vez que hay interacciones entre Jimin y Jungkook, incluso inventando. Entre todas se pusieron de acuerdo para poner una narrativa donde dijeron que Jungkook no quería sentarse junto a Jimin en el segundo concierto en Toronto y que le estaba diciendo a Jin que se sentara en ese lugar, cuando es completamente falso. Jungkook estaba viendo dónde estaba Jimin. Después de visualizarlo, él se dirige a sentarse. Pudo hacerlo al lado de Tae, pero no quiso. ¿Por qué no lo haría si según la secta son esposos, y así no se sentó junto a él? La estrategia de Jungkook para sentarse junto a Jimin le resultó perfecta, porque su lugar asignado era al otro lado, entre Nam y Suga. Jimin se sentó en su posición asignada. Cuando Jungkook ve acercarse a Jimin, se sienta con las piernas cruzadas, y espera a Jimin, quien se sienta entre él y Tae. Después llega Jin, y ahí Jungkook de broma le dice que se siente en el suelo, nunca le apuntó al lado de Jimin. Acá podemos ver donde apunta Jungkook y es en el suelo y claramente se ríe. Además no había espacio entre él y Jimin para que Jin se sentara. Si Jungkook hubiera querido, se corre más y le da espacio a Jin. Solo miren su cara de felicidad y como mira de reojo hacia donde está Nam, porque sabía que ese no era su lugar. Las Taekokers están ardidas porque la noche anterior Jungkook se sentó al lado de Tae y no hubo interacciones como ellas pensaron que pasaría, y buscan excusas, porque siempre Jungkook y Jimin conversan, intercambian miradas o hablan entre ellos. Una vez más, las Taekokers tienen solo momentos de amigos y eso les molesta demasiado, hasta romantizan este momento del concierto de la segunda noche en Toronto, Jungkook sacándose la camisa para regalar, Tae quiere tomarla y Jungkook se la jala. Imagínate que hubiera sido Jimin,
Dirían cada barbaridad, lo mínimo que Jungkook lo odia, pero acá solo vemos que Jungkook no estaba para bromas y solo quería lanzar su camisa. Hubo un momento B-Hop muy fuerte, en Body to Body, Tae se pega detrás de Hobi, ahí la teoría de la pelvis debería estar más que comprobada, porque Tae no solo puso su pelvis, sino todo su ser en el trasero de Hobi, ambos se les veía muy a gusto, y Jungkook no estaba ni enojado ni celoso, como decían las alucinadas, estaba ocupado con Nam, bromeando y riendo. Ahora podemos decir que Jungkook acompaña a la verdadera pareja, B-Hop es real. Ahora ya lo sabes. La cofundadora de Heroes for Children compartió el llavero que Jimin le regaló a la pequeña niña en Arlington. El llavero incluye una pizarra, donde Jimin escribió, que tu vida esté llena de felicidad. El gesto de Jimin ha hecho un efecto dominó y fue recogido por el medio Honan Bilbo. Unos pocos segundos de la bondad de Jimin se convirtieron en algo mucho más grande, inspirando a fans de todo el mundo a aprender más sobre el cáncer infantil y a encontrar maneras de apoyar a los niños y a sus familias. La recaudación de fondos de Heroes for Children ya ha alcanzado aproximadamente el 93% de su meta de $100,000, y la organización ha señalado que la respuesta ha superado con creces sus expectativas. Jimin le regaló a una niña un momento que jamás olvidará y, en el proceso, inspiró a innumerables personas a hacer la diferencia. Jimin es tan buen ser humano. Siempre lo demuestra con sus buenas acciones. Esta es una noticia en desarrollo. Al parecer Jimin abrió su cuenta de TikTok. ¿Por qué sería? Porque tiene la verificación, y esa verificación solo la da TikTok cuando confirma la autenticidad de la persona. Si nos vamos a la fecha de creación de la cuenta, podemos ver que la hizo un 8 de noviembre de 2021. 8 de noviembre, chicas, el aniversario del J-Cock. Y fue creada en Corea, es demasiada la coincidencia, ¿no creen? Y cambió su nombre de usuario el 23 de agosto de 2026, o sea recientemente, ¿será que veremos, de Jimin, en TikTok? Sería genial. Les estaré informando sobre esto, hasta el momento la cuenta permanece como privada. Y en este último concierto, Jimin regaló su chaqueta a un niño que vio entre el público, estaba con una camisa sin mangas. Tal vez Jimin pensó que tenía frío porque Jungkook acá le dice, ¿le diste tu ropa a otra persona? Y Jimin le contesta, porque había un niñito ahí, y hacia la mímica de cómo le entregó su chaqueta. Jimin es muy bondadoso, no le importó el pasar frío al ver al niño desabrigado. Jungkook también regaló su camisa al finalizar el concierto. Hacen muy felices a sus fans con esos gestos tan bonitos. El segundo día de concierto en Toronto hubo bonitos momentos de Jimin y Jungkook. Esto fue muy bonito, Jimin pendiente de Jungkook, al parecer ese día tuvo mucho dolor en la pierna. Recordemos que Jungkook contó en el último live que tiene una lesión en la espinilla, que es la zona de la tibia. En Idol cuando recorren el estadio, Jimin voltea y ve cojear a Jungkook. Lo espera y lo abraza por la cintura y después le pregunta cómo está. Ambos se cuidan mutuamente, es hermoso ver esos detalles que tienen ambos, siempre preocupados uno por el otro. En Las Vegas, Jungkook desde antes del concierto mostraba preocupación por Jimin, después al salir a la última parte, sale abrazándolo, recordemos que Jimin estaba resfriado. Igual que en Baltimore, cuando dan la vuelta al estadio, en el público hubo una loca, que gritaba, y estaba tan fuera de sí, que se cayó en las sillas que habían como barreras. Jungkook y los demás pasan por ahí, pero Jungkook se da vueltas y espera a Jimin, esto es opinión mía. Él se dio cuenta que el ambiente estaba un poco revuelto, y se detiene y espera a Jimin. Suga también lo hace, y cuando Jimin llega, le roza la cintura y lo lleva delante de él.
Después nos enteramos que esa loca era Ty Cocker, y gritaba el nombre de Chip nauseabundo. Nunca escucharon los chicos con el ruido, solo vieron a una loca peligrosa y el primer instinto de Jungkook fue proteger a Jimin. Así para las que dicen que Jungkook no se preocupa por Jimin, abran bien los ojos. No sé por qué a algunas jikukas les encanta crear momentos ficticios de ambos. Acá cuando Jungkook mira a Jimin, dijeron que estaba celoso porque él le sonríe a Suga, cuando Jungkook solo aprecia la belleza de Jimin. Y los comentarios de esos videos, que Jungkook se aguante, refiriéndose que solo a él le gusta estar con otros miembros. Chicas, ¿en qué mundo viven? Jimin y Jungkook se tienen confianza y respeto, saben bien lo que tienen ambos y cuánto se quieren. Me molesta esos videos sacados de contexto para armar conflictos donde no hay, lo mismo que unos segundos de Jimin serio sentado en el primer día de Toronto. Comenzaron a decir que Jungkook le había hecho algo a Jimin y que estaban peleados nuevamente, cuando eso no es así. Incluso hicieron el tú eres yo y yo soy tú. Jimin se puso serio porque la lluvia le golpeaba en la cara, pero fueron unos segundos, todo el tiempo sonrió y estaba contento, bromeó con Suga por la lluvia. Cuidemos a Jikook y no saquemos cosas que no son, bastante sufrimos con París, alejen esas malas vibras por favor. En el último concierto, Jikook sentado juntos y eso que no estaba programado así, el rebelde de Jungkook, estuvo al lado de su Jimincito, sabía que tenía frío y jugaba con él. También cuando le botó el zapato a Jin, le mostraba la travesura, Jungkook es feliz con Jimin a su lado. En la parte de Into the Sun, Jimin se pone su brazo en el hombro de Jungkook y le canta, solo quiero ir a casa, ¿dónde estás tú? Donde crece la hierba y se ponen las estrellas. Enciende el fuego para mí en este mundo lleno de combustible. Quizás la luna no salga esta noche. Y Jungkook le sigue el movimiento y en la parte de la luna, Jungkook indica al cielo y ambos miran y se sonríen. Jungkook se queda un instante con su brazo indicando a la luna, y su expresión al final es tan linda. Jungkook es un amante de la luna, la buscó porque Jimin también le encanta, ahí no me quedan dudas que esos reposteos de luna son por Jimin, pensar que él puede tocar la fase lunar completa todos los días. Salió un comercial de Géminis, y ahí estaban Jin, Jimin y Jungkook, y buscaron en la IA, las frases que están de moda en Japón, y entre algunas, salió, Sikakatan, que significa, eres el mejor, nada te supera o no hay nadie que te iguale. Y los tres repiten Sikakatan, Jimin y Jungkook haciendo un corazón. Y después de la nada, Jungkook mira a Jimin y le hace un corazón diciéndole, Sikakatan, Jimin sonríe. La cara de Jin sorprendido, y al parecer le dice algo, me da la impresión como que haces. Esa expresión de Jin lo dice todo. ¿Acaso dudan que para Jungkook Jimin es el mejor de todos y del universo entero? Jungkook siempre va a elegir 1000 veces a Jimin, en esta y en todas sus vidas. Por eso para él, Jimin siempre será lo mejor del mundo. Lo repito nuevamente, ¿alguien lo duda? Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.